Políticos desalmados. Cuando negar el genocidio se vuelve política, ¿qué entendemos por políticos desalmados? Para empezar, necesitamos definir qué significa desalmado en un contexto político. No es solo alguien que hace política dura o polémica. Implica comportamientos que violan principios básicos de humanidad, falta de empatía, ignorar o minimizar el sufrimiento ajeno, especialmente cuando hay evidencia clara de daño, muertes o hambruna, negación de la realidad, rechazar informes verificados, o sembrar dudas innecesarias para confundir, como ¿quién dice que es un genocidio? Instrumentalización del lenguaje. Negar términos técnicos o jurídicos como genocidio para evitar responsabilidades. Frivolización del dolor ajeno. Burlas, comparaciones que deshumanizan, tonterías que restan gravedad. Colocar intereses partidistas, electorales o mediáticos por encima de los derechos humanos. Cuando estos rasgos se dan, podemos decir que son desalmados. En el caso de Palestina, muchas voces acusan que ciertos políticos lo demuestran claramente. Contexto: lo que está pasando realmente en Gaza. Hay una flotilla humanitaria Global Sumad, compuesta por barcos que buscan entregar ayuda a Gaza y fue interceptada por Israel. Y un número considerable de activistas, incluidos españoles, han sido detenidos. Los activistas denuncian malos tratos en las cárceles israelíes, privaciones de agua, medicamentos, amenazas. También denuncian que no se les habilita acceso adecuado a defensa legal. La ONU ha emitido informes independientes que señalan que la situación en Gaza cumple los criterios de genocidio conforme al derecho internacional. Este es el trasfondo factual. Sufrimiento humano muy serio, pruebas de violaciones, iniciativas de ayuda bloqueadas o perseguidas. ¿Qué han dicho algunos políticos españoles? Aquí entran los ejemplos concretos que ilustran a desalmados en acción. Isabel Díaz Ayuso, Partido Popular de Madrid. Durante un pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso se refirió a la flotilla humanitaria como una asamblea de facultad flotante. Dijo también: ya se han dado el baño. A partir de ahora, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine, burlándose de la misión humanitaria. Añadió: si la asamblea de facultad flotante creyera que Israel es un estado genocida, no hubieran aparecido por ahí ni locos. Estas frases muestran burla, frivolización, rechazo de responsabilidad, negación implícita o explícita del término genocidio. En el Senado, el Partido Popular y Vox votaron en contra de una moción del Partido Socialista Obrero Español que proponía condenar oficialmente el genocidio en Gaza. Alicia García, voz del Partido Popular en el Senado, ha expresado que evita la palabra genocidio, pero sí denuncia masacre, imágenes crueles, hambre, muerte. Vox se ha ausentado o rechazado participar de minutos de silencio en parlamentos autonómicos o municipales que condenan el genocidio, argumentando que los textos no son apropiados o que incluyen solo una visión parcial del conflicto. Reacciones críticas dentro de la política. Yolanda Díaz ha acusado al Partido Popular y Ayuso de ni siquiera tener corazón, de falta de dignidad ante lo que está viviendo el pueblo palestino. Manuela Bergerot, Más Madrid, reprochó a Ayuso que bromea con el secuestro de ciudadanos españoles por el Estado de Israel al burlarse de la flotilla. Análisis y distinciones importantes. El discurso que evita la palabra genocidio implica varios factores que lo hacen peligroso. Resulta curioso, mientras los youtubers evitaban la palabra genocidio para no ser censurados en los vídeos por ella, Netanyahu tiene canales en redes sociales con su propaganda genocida, en la que justifica las atrocidades ejercidas en nombre de la seguridad. El mundo al revés. Semántica versus sustancia. Decir masacre en vez de genocidio puede parecer una cuestión de palabra, pero jurídicamente, políticamente y moralmente tiene consecuencias. El término genocidio trae obligaciones internacionales que la comunidad política y los estados no pueden ignorar. Reconocimiento legal versus político. Hay informes internacionales de la ONU que señalan que las acciones perpetradas en Palestina por el gobierno de Israel constituyen genocidio. Ignorarlo u oponerse sistemáticamente es una forma de evadir obligaciones legales, diplomáticas y humanitarias. Responsabilidad ética. Aunque un político no tenga poder directo para detener bombardeos, negarlo o minimizarlo contribuye a una actitud colectiva de sumarse a la impunidad, al permitir que se siga sin intervenciones efectivas. Instrumentalización del miedo político o mediático. Muchos discursos apelan al ¿y los israelíes? Un tipo de distracción del foco o piden equilibrar para no polarizar, etc., lo que puede traducirse en silencio o evasión, lo que a su vez es una complicidad por omisión. Aplicación del concepto desalmados al caso de Palestina. Vamos ahora a aplicar cada una de las características del político desalmado que define al caso concreto. Cuando aplicamos el concepto de políticos desalmados al caso de Palestina, los hechos recientes en España muestran un patrón que encaja con precisión inquietante. La primera característica que salta a la vista
es la falta de empatía. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se burló abiertamente de los activistas que viajaron en la flotilla humanitaria hacia Gaza, personas que arriesgaron su libertad para entregar comida y medicinas a una población sometida al hambre y la destrucción. En lugar de reconocer su valor o al menos su intención solidaria, Ayuso ironizó con que ya se habían dado el baño y que después pedirían subvenciones para chiringuitos o para el teatro. Esa falta de sensibilidad, compartida también por las fuerzas políticas que negaron o minimizaron el sufrimiento palestino, genera una profunda desmoralización social y una sensación de abandono hacia las víctimas. Cuando la compasión desaparece de la política, también se erosiona la confianza de la ciudadanía en sus representantes. A esta actitud se suma la negación de la realidad factual. Tanto el Partido Popular como Vox han evitado emplear la palabra genocidio para referirse a lo que ocurre en Gaza, pese a los informes internacionales que así lo indican. Esta resistencia no es un simple matiz semántico, tiene implicaciones jurídicas y morales. Rechazar reconocer un genocidio impide que se activen mecanismos legales o diplomáticos que podrían contribuir a detener las violaciones de derechos humanos. Al negar la evidencia, los políticos no solo distorsionan la verdad, sino que contribuyen a perpetuar el sufrimiento de un pueblo que clama por justicia. Otro rasgo que define al político desalmado es la frivolización del dolor ajeno. No hay mayor muestra de deshumanización que reírse o hacer sarcasmo del sufrimiento colectivo. Declaraciones como las de Isabel Díaz Ayuso, en las que compara una misión humanitaria con un chiringuito o una actividad teatral, son una ofensa directa a las víctimas y a quienes intentan ayudarlas. Con esas palabras se trivializa el dolor, se revictimiza a quienes ya padecen y se polariza aún más a la sociedad. La burla se convierte así en un arma política y el dolor humano en un elemento de espectáculo. También está la tendencia a anteponer los intereses partidistas o mediáticos por encima de los derechos humanos. El voto en bloque del Partido Popular y Vox contra las mociones que califican de genocidio la masacre en Gaza, pese a que incluso algunos miembros del propio Partido Popular reconocen la gravedad de los hechos, demuestra que el cálculo político pesa más que la ética. Se elige proteger alianzas internacionales o preservar una imagen mediática antes que asumir una postura moral coherente. Esta actitud no solo divide internamente a los partidos, sino que debilita la credibilidad de la política exterior española y transforma la defensa de los derechos humanos en un campo de batalla ideológico. Finalmente, aparece la instrumentalización del lenguaje técnico, una práctica peligrosa y cínica. Varios portavoces del Partido Popular han insistido en que no quieren entrar en semántica sobre el término genocidio, como si las palabras fueran un detalle menor, pero en política las palabras crean realidad. Evitarlas es una forma de ocultar responsabilidad. Alegar que el término no es legalmente aplicable o que es una exageración, cuando los informes internacionales apuntan en sentido contrario, equivale a encubrir la verdad. Este tipo de manipulación lingüística retrasa el consenso necesario para denunciar las violaciones graves de derechos humanos y limita la capacidad de reacción internacional ante los crímenes cometidos. En conjunto, estas actitudes, la burla, la negación, la indiferencia y la manipulación del lenguaje, conforman el retrato más claro de los políticos desalmados. Son desalmados porque han decidido mostrarse sin alma. Han optado por el sarcasmo en lugar de la compasión, por el cálculo en lugar de la justicia, y por la negación de la verdad. Y esa decisión, repetida una y otra vez, nos obliga a mirar hacia adentro como sociedad. ¿Hasta qué punto hemos normalizado a los desalmados? ¿Cuándo dejamos de exigir humanidad a quienes dicen representarnos? Aplicación del concepto desalmados al caso de Palestina. Cuando analizamos las actitudes de algunos dirigentes políticos españoles ante el genocidio en Gaza, vemos cómo encajan punto por punto en lo que puede definirse como una conducta desalmada. En primer lugar, la falta de empatía se hace evidente. Mientras miles de personas son asesinadas, mutiladas o desplazadas en Gaza, y mientras los cooperantes internacionales arriesgan su libertad, e incluso su vida por entregar alimentos o medicinas, hay líderes que eligen la burla. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, no expresó ni una sola palabra de compasión hacia las víctimas o hacia los españoles detenidos por Israel. En su lugar, ridiculizó la misión de ayuda humanitaria, diciendo que ya se habían dado el baño y que ahora buscarían subvenciones para chiringuitos o para el teatro. Esa frase no solo destila desprecio, sino una carencia total de sensibilidad humana ante una tragedia histórica. A esa falta de empatía se une la negación de la realidad factual. El Partido Popular y Vox han rechazado reconocer oficialmente el genocidio en Gaza, pese a que Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y juristas internacionales han señalado que los hechos encajan con los criterios de genocidio establecidos en el derecho internacional. Otro rasgo típico del político desalmado es la frivolización del dolor ajeno. Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso no fueron solo insensibles,
fueron un acto deliberado de banalización del sufrimiento. Convertir en chiste o en sarcasmo una misión humanitaria es una forma de despojar de dignidad tanto a las víctimas como a quienes intentan ayudarlas. Es, en definitiva, reírse de la compasión. Y cuando un político se ríe de la compasión, algo muy profundo se ha roto en su escala de valores. También se percibe la tendencia a anteponer intereses partidistas o mediáticos por encima de los derechos humanos, en lugar de actuar desde una perspectiva ética. Varios dirigentes del Partido Popular y de Vox optan por la calculadora electoral. Evitar el término genocidio porque puede incomodar a ciertos aliados internacionales o a ciertos sectores insensibles del electorado. En esta lógica fría y pragmática, el sufrimiento de un pueblo entero se convierte en una variable más dentro de una estrategia política. No hay alma cuando el cálculo pesa más que la conciencia, que ni está aunque se la espere. Por último, está la instrumentalización del lenguaje. Varios portavoces del Partido Popular, como Alicia García en el Senado, han declarado que no quieren entrar en semánticas, refiriéndose a la palabra genocidio. Pero esa supuesta neutralidad lingüística es en realidad una forma de manipulación. ¿Quién controla las palabras controla el relato? Y quien controla el relato puede justificar la inacción. Decir que no se trata de un genocidio implica que no hay responsabilidad internacional, que no hay obligación de intervenir, que todo se reduce a un conflicto, sin culpables. Esa cadena de comportamientos, la burla, la negación, la indiferencia, el cálculo político y la manipulación del lenguaje, constituye el retrato completo de lo que llamamos políticos desalmados. Y quizá la pregunta más inquietante sea, ¿qué clase de sociedad permite que sus representantes se rían del dolor humano? ¿Hasta qué punto la ciudadanía se ha acostumbrado a que la crueldad se exprese incluso en tono de sarcasmo? No debemos normalizar el desalmamiento, cuando el sufrimiento ajeno deja de doler porque no es el nuestro.